Ali Khamenei nunca ha cobrado un salario, no tiene cuenta bancaria registrada, no figura en ninguna lista de Forbes, viste con túnica simple, come en platos sencillos y lleva más de 30 años diciéndole al mundo que lo único que le importa es el Islam. Pero en este momento existe una organización que él controla directamente, que nadie puede auditar, a la que el Parlamento iraní tiene prohibido inspeccionar sin su permiso y que acumula activos estimados en $95.000 millones. Eso es más que los ingresos petroleros anuales de Irán, más que la fortuna que acumuló el Shah que juraron derrocar. Su nombre es Setad. Y esta es la historia de cómo un clérigo sin sueldo construyó uno de los imperios financieros más opacos del planeta. Era abril de 1989. Ruhollah Khomeini, el primer líder supremo de la revolución islámica, estaba muriendo. Tenía 86 años, cáncer, pocas semanas de vida, y en ese estado terminal firmó una orden de 2 párrafos. 2 párrafos. Eso fue todo. La orden nombró a 3 de sus asistentes de confianza, Habibullah Asgharladi, Mehdi Karoubi y Hassan Zanei, para que administraran algo muy específico: las propiedades abandonadas que habían quedado flotando tras el caos de la revolución de 1979. Edificios vacíos, cuentas olvidadas, casas cuyos dueños habían huido del país. La idea era simple, casi noble: gestionar esos bienes y usar las ganancias para los pobres. El nombre que le dieron fue Setad Ejerai Farmane Hazrat Emam, en español, sede para ejecutar la orden del imam. Khomeini también dejó claro que esa organización debía disolverse en 2 años. 2 años. Y aquí es donde empieza todo, porque 2 meses exactos después de firmar esa orden, el 3 de junio de 1989, Khomeini murió, y el hombre que lo sucedió como líder supremo fue su antiguo alumno, el clérigo que había sido presidente de Irán durante 8 años, Ali Khamenei, el mismo hombre al que Setad reportaría directamente, el mismo hombre que decidiría muy pronto que esa organización no iba a desaparecer. Hay algo que quiero que tengas en mente desde este momento, algo que no voy a resolver todavía, pero que te voy a responder más adelante en este video. Khomeini diseñó Setad como una organización de caridad, pero hay un dato sobre cómo se financia realmente esa supuesta caridad que va a cambiar por completo la forma en que ves todo lo que estoy a punto de contarte. Guárdalo. Los primeros años de Setad son un agujero negro. Hasta 1994 no existe prácticamente ningún registro público de sus operaciones, ningún reporte, ninguna auditoría, nada. Pero en 1994, Khamenei hace su primer movimiento estratégico. Nombra a Mohammad Shariat Madari como director ejecutivo del Setad. ¿Quién es Shariat Madari? No es un contador, no es un economista, es uno de los cofundadores del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán. Eso no es un detalle menor, eso es una señal. Shariat Madari permanece 3 años, luego llega Mohammad Jawad Iravani, miembro del Consejo de Oportunidad del propio Khamenei, y en 2007 entra el hombre que va a transformar Setad para siempre, Mohammad Mokber, PhD en Derecho Internacional, exdirector de Telecomunicaciones de Khuzestán, exgerente de Logística de la Guardia Revolucionaria durante la guerra con Irak. Con Mokber al frente, el Setad deja de ser una bodega de propiedades abandonadas, se convierte en una multinacional. Escucha esta cifra y deja que te golpee. En 2008, el director general de la División de Bienes Raíces del Setad, Aref Norouzi, hace un anuncio oficial. Dice que solo la sección de propiedades del Setad vale más de $51.706 millones. Eso fue en 2008, y eso era solo una sección. Para ese momento, el Setad ya no era una ONG guardando casas vacías, era un holding con participaciones en bancos, en petróleo, en telecomunicaciones, en farmacéuticas. Pero lo que ningún observador exterior entendía todavía era el mecanismo real detrás de ese crecimiento. ¿Cómo se acumula esa cantidad de activos tan rápido? ¿De dónde vienen esas decenas de miles de propiedades? La respuesta va a incomodarte.
Aquí está el mecanismo real. Setad tiene acceso a los tribunales iraníes y tiene algo que ninguna otra entidad en Irán tiene: un monopolio judicial otorgado por decreto para confiscar propiedades en nombre del líder supremo. ¿Cómo funciona? Setad identifica una propiedad, luego la declara ante el tribunal como abandonada. A veces es verdad, muy a menudo no lo es. El dueño puede estar en el extranjero trabajando, puede ser un iraní de religión Bahá'í, minoría perseguida que el gobierno no reconoce como legítima. Puede ser alguien con lazos imaginarios, fabricados por el propio sistema, con el régimen del Shah anterior. El tribunal emite la orden, Setad toma la propiedad, y después, si el dueño tiene la suerte de enterarse y el dinero para contratar abogados, puede iniciar un proceso legal que podría tomar décadas. En un caso documentado por Reuters, el abogado iraní Mostafa Nayeri ganó en los tribunales la devolución de una casa confiscada a un cliente. Setad se negó a devolverla, a menos que el cliente pagara un homs, un pago religioso islámico obligatorio, el 20% del valor del inmueble. El cliente no tenía alternativa, pagó, y ese es el sistema. Una investigación de 6 meses publicada en noviembre de 2013 por la agencia Reuters, una de las piezas de periodismo de investigación más importantes del siglo, calculó que hasta esa fecha, Setad había acumulado activos totales de aproximadamente $95.000 millones. De esos, $52.000 millones en bienes raíces, $43.000 millones en participaciones corporativas. Esa cifra representa el 40% más que los ingresos totales de exportación petrolera de Irán en ese año y supera las estimaciones independientes de la fortuna acumulada por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, el mismo Shah al que derrocaron en 1979, acusándolo de ladrón. Detente un momento con eso. El imperio sectorial. Vamos a los números duros. Para 2013, Setad tiene inversiones directas o indirectas en 37 compañías que cubren casi todos los sectores de la economía iraní. ¿Qué controla? Petróleo y energía. A través del Tadbir Economic Development Group y subsidiarias, Setad tiene participaciones en compañías del sector energético, un sector que en Irán genera decenas de miles de millones al año. Telecomunicaciones. Este es un caso especial. En 2009, el gobierno iraní privatizó el 51% de la compañía de telecomunicaciones de Irán, la TCI, la mayor infraestructura de telecomunicaciones del país, incluyendo el operador móvil más grande, Hamra Awal. La vendió por aproximadamente 7.800 billones de tomanes, unos $8.000 millones, al consorcio Etemad Emovin. El único competidor privado serio, la cooperativa Pishgaman Kabir Yast, fue descalificada el día anterior a la subasta por supuestas razones de seguridad. No hubo competencia real. Y para 2018, tras la salida de la Guardia Revolucionaria del consorcio, el control de la TCI fue transferido directamente a Setad. Bancos y finanzas. Setad fundó el Amin Investment Bank, tomó control del Parsian Bank, anteriormente el mayor banco privado no estatal de Irán, instaló nuevos directivos y cambió su cultura interna. Farmacéuticas. Setad controla el Soban Pharma Group, uno de los holdings farmacéuticos más grandes del país. Y durante la pandemia de COVID-19, Setad lanzó su propio proyecto de vacuna iraní a través de sus fundaciones. La Associated Press documentó que solo una fracción de las decenas de millones de dosis prometidas llegaron al público, sin ninguna explicación oficial. Agricultura. Setad tiene inversiones en ganadería y agricultura, incluyendo, y este es el dato que ningún analista financiero serio puede explicar con cara seria, una granja de avestruces. Sí, una granja de avestruces, un conglomerado de $95.000 millones que también cría avestruces. Ahora hay algo que el propio Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, describió públicamente en 2018. Llamó a Setad el Fondo de Cobertura Fuera de Libros de Khamenei, Off the Books Hedge Fund. Y para 2019, la Embajada de Estados Unidos en Bagdad publicó una estimación aún más alarmante. El valor real de los activos bajo control de Khamenei a través de Setad podría acercarse a los $200.000 millones. ¡200.000 millones! El 4 de junio de 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hizo algo sin precedentes. Sancionó directamente al Setad. Lo describió en comunicado oficial como una red masiva de compañías de fachada, ocultando activos en nombre del liderazgo del gobierno de Irán.
David Cohen, subsecretario del Tesoro para Inteligencia Financiera y Terrorismo, declaró ante el Comité Bancario del Senado: el conglomerado genera miles de millones de dólares en ganancias para el régimen iraní cada año. 6 meses después, en noviembre del mismo año, Reuters publica su investigación de 3 partes. El mundo ve por primera vez la arquitectura completa del sistema. Y la respuesta del CETAD fue inmediata. Hamid Vaezi, su director de Relaciones Públicas, envió un email amenazando a Reuters con daño a sus intereses legales. Después, la embajada iraní en los Emiratos Árabes emitió un comunicado describiendo los hallazgos como dispersos e incongruentes. No negaron los números, no ofrecieron una auditoría alternativa, solo dijeron que estaban dispersos. Pero la historia no termina ahí. Aquí es donde respondo lo que te prometí al principio. Dijiste que querías saber cómo se financia realmente la supuesta caridad del CETAD, y la respuesta está en una mujer llamada Pari Baghdad Ehag. Tiene más de 80 años cuando Reuters la entrevista. Guarda los documentos que destruyeron su vida en una vieja maleta junto a su cama. Su marido, Hussein, fue arrestado en septiembre de 1981. 5 meses después, un clérigo en un tribunal lo condenó a muerte sin posibilidad de apelación. Fue ejecutado en febrero de 1982. Le dispararon 9 balas. Pari empezó a escribir cartas de protesta a funcionarios del gobierno, incluyendo a Jamenei, que entonces era presidente. En 1985 fue encarcelada 3 meses, y mientras estaba en prisión, mientras su marido estaba muerto, mientras sus hijos luchaban por sobrevivir, el CETAD tomó los apartamentos de su familia. Emitió una orden judicial declarando que estaban abandonados. Luego le cobró renta por vivir en su propio piso. Eso es lo que significa la caridad del CETAD. Y no fue un caso aislado. Las Naciones Unidas documentaron que para 2003, CETAD ocupaba al menos 73 propiedades confiscadas a miembros de la fe bahaí, una comunidad religiosa que el régimen considera herética y no reconoce como minoría legítima bajo su constitución. En total, más de 2.000 hogares, tiendas, huertas y propiedades fueron arrebatados a miembros bahaí hasta ese año, valorados entonces en aproximadamente $10.000 millones. En 2019, un tribunal iraní ordenó la confiscación de todas las propiedades de familias bahaí en la aldea de Ibel, clasificando su religión como una ideología perversa. Los activos fueron transferidos al CETAD. Pero lo que hace al CETAD verdaderamente indestructible no es su tamaño, es su arquitectura legal. En 1997, cuando el reformista Mohammad Khatami ganó la presidencia y su gobierno intentó investigar al CETAD, una comisión legal declaró que el organismo anticorrupción, General de Inspección, no tenía derecho a inspeccionar al CETAD a menos que el propio líder supremo lo solicitara. En 2008, el Parlamento iraní votó formalmente para prohibirse a sí mismo monitorear organizaciones controladas por el líder supremo sin su permiso. El Consejo de Guardianes, cuyos miembros son designados directa o indirectamente por Khamenei, emitió una declaración diciendo que el CETAD estaba más allá de la autoridad del Parlamento. El resultado: CETAD no publica cuentas, no rinde informes, sus auditores no responden a nadie que no sea Khamenei. Sus edificios en Teherán no tienen letreros. Sus anuncios de subasta de propiedades confiscadas no incluyen el nombre completo de la organización. Es literalmente invisible dentro de su propio país. Y mientras tanto, en el exterior, el dinero fluye. Aquí entra el hijo. Bloomberg y otras organizaciones de investigación han rastreado más de una docena de propiedades en Londres vinculadas a una red que apunta, a través de capas de compañías Shell, a Mojtaba Khamenei, el segundo hijo del líder supremo, de 56 años, considerado uno de los posibles sucesores de su padre. Las propiedades están en The Bishop's Avenue, conocida en Londres como Billionaires Row. Las estructuras incluyen compañías registradas en St. Kitts and Nevis, en la isla de Man y en los Emiratos Árabes Unidos, nombres como Ziva Leisure Ltd, Birch Ventures Ltd y A&A Leisure Ltd. Mojtaba no pone los activos a su nombre directamente, los mueve a través de intermediarios de confianza. En 2016, el expresidente iraní Akbar Hashemi Rafsanjani hizo una referencia pública a los miles de millones controlados por la familia Khamenei. No mucho después, su hijo Mehdi fue condenado a 10 años de prisión por cargos de corrupción. El mensaje fue recibido con claridad.
En 2021, Ibrahim Raisi llegó a la presidencia de Irán y su primera decisión como mandatario fue nombrar vicepresidente a Mohammad Mokber, el director del CETAD durante 14 años, sancionado tanto por la Unión Europea en 2010 como por Estados Unidos en 2021. El hombre que manejó el conglomerado pasó directamente al número 2 del Ejecutivo. En mayo de 2024, Raisi murió en un accidente de helicóptero. ¿Quién quedó como presidente interino de Irán? Mohammad Mokber, el director del CETAD, gobernó Irán. Piénsalo. Hoy, mientras ves este video, Ali Khamenei tiene 85 años. CETAD sigue operando. Sus cuentas siguen siendo secretas. Su director sigue siendo nombrado por el líder supremo. Sus activos, estimados entre 95.000 y 200.000 millones de dólares según la fuente, continúan creciendo. Y cada semana en ciudades como Abbas, Isfahán y Kermanshah, empleados jubilados de la compañía de telecomunicaciones de Irán salen a protestar a las calles. Piden sus pensiones, las pensiones que desaparecieron cuando CETAD tomó control de su empresa. Sus gritos no cambian nada. ¿Por qué? Porque CETAD no responde ante el Parlamento, no responde ante los tribunales ordinarios, no responde al pueblo iraní, solo responde a un hombre sin salario, sin cuenta bancaria registrada, sin nombre en ninguna lista de Forbes, que viste con túnica simple, que come en platos sencillos y que, desde 1989, nunca disolvió la organización que Khomeini le dijo que cerrara en 2 años. Ahora te pregunto algo que me gustaría que respondieras en los comentarios. ¿Dónde está la línea entre un líder religioso que usa el poder financiero para mantenerse en el poder y un jefe de Estado que simplemente ha construido el sistema más sofisticado de enriquecimiento institucional del siglo XXI? ¿Es Khamenei un guardián del Islam o el accionista invisible del Estado iraní? Déjamelo saber abajo. Y esto que acabas de ver no es un caso aislado. El setup de Khamenei sigue un patrón que hemos visto documentado en otro líder, en otro país, con otra fachada ideológica completamente diferente, pero con la misma ingeniería financiera detrás. 40.000 millones de dólares, palacios, yates, empresas fantasmas y un sistema diseñado para que nunca puedas probar que le pertenecen. ¿De quién estamos hablando? En ese video, el que te aparece ahora en pantalla, te cuento cómo Vladimir Putin construyó su propia fortuna oculta, cómo la gasta y por qué es casi imposible rastrearla. Haz clic ahora mismo.